Éxodo 15. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Yahvé. Dijeron así: Cantaré a Yahvé por su altísima gloria. Arrojó al mar al caballo y a su jinete. Yahvé es mi fortaleza y el objeto de mi canción. Él me ha salvado. Él es mi Dios, a quien celebraré, el Dios de mi Padre, a quien he de ensalzar. El Señor es un guerrero poderoso, Yahvé es su nombre. Ha precipitado en el mar los carros del faraón y su ejército. La flor de sus capitanes se hundió en el mar rojo. Cubriólos el abismo, como una piedra cayeron al fondo. Tu diestra, Yahvé, es admirable por su poder. Tu diestra, Yahvé, aplasta al enemigo. En tu grandeza sin medida derribas a los que contra ti se levantan. Desencadenas tu ira, que los consume como hojarasca. Soplaron tus narices y se apiñaron las aguas, separaron las olas como un dique, los abismos se cuajaron en medio del mar. Perseguiré, alcanzaré, había dicho el enemigo, repartiré despojos, se saciará mi alma, desenvainaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero con tu viento soplaste, y cubriólos el mar, se hundieron como plomo en las temibles aguas. ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad, terrible en prodigios, hacedor de maravillas? Extendiste tu diestra y los engulló la tierra, guiaste en tu misericordia al pueblo por ti redimido, con tu poder lo condujiste a la morada de tu santidad. Oyéronlo los pueblos temblando, se amedrentó la gente de Filistea, los príncipes de Edom se estremecieron, temblaron los valientes de Moab, y trepidaron todos los moradores de Canaán. Cayó sobre ellos pavor y espanto por la grandeza de tu brazo, enmudecieron como una piedra, hasta que pasó tu pueblo, Yahvé, hasta que pasó el pueblo que tú adquiriste. Tú los condujiste y los plantaste en el monte de tu herencia, en el lugar que tú, oh Yahvé, preparaste para tu sede, en el santuario, Señor, que fundaron tus manos. Yahvé reinará por siempre jamás. Porque cuando los caballos del faraón y sus carros y su caballería entraron en el mar, Yahvé hizo volver sobre ellos las aguas marinas, en tanto que los hijos de Israel pasaron a pie enjuto por medio del mar. También María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano un tamboril, y todas las mujeres salieron en pos de ella, con tamboriles y danzando. Y María les repetía: Cantad a Yahvé por su altísima gloria, arrojó al mar al caballo y a su jinete. Moisés hizo partir a los hijos de Israel del Mar Rojo y se dirigieron hacia el desierto de Sur, donde caminaron 3 días en el desierto sin encontrar agua. Luego llegaron a Mará, mas no pudieron beber el agua por ser amarga. Por eso llamaron a ese lugar Mará. Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo: ¿Qué vamos a beber? Entonces clamó Moisés a Yahvé, y Yahvé le mostró un madero que Moisés echó en el agua, y el agua se volvió dulce. Allí Yahvé le dio a Israel leyes y estatutos, y allí lo probó y dijo: Si de veras escucha la voz de Yahvé, tu Dios, y haces lo que es recto a sus ojos, dando oídos a sus mandamientos y guardando todos sus preceptos, no traeré sobre ti ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, porque yo soy Yahvé, el que te sana. Después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Acabamos de escuchar el magnífico y famoso salmo o cántico de Moisés.
Famoso porque a partir de entonces el pueblo israelita siempre lo va a cantar todos los años para celebrar la Pascua, el paso, la liberación. Y famoso porque también en el Nuevo Testamento la Iglesia Católica lo reza todos los meses. Aquellos que rezan la liturgia de las horas, especialmente nosotros los sacerdotes, las religiosas, cantamos o rezamos este cántico 2 veces al mes, los sábados de la primera y segunda semana del Salterio. Y es famoso porque también el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, habla de este cántico, que al final de los tiempos, cuando Dios obre la salvación de sus fieles, de su nuevo Israel, de todos los malvados que la persigan, especialmente del anticristo, también se cantará, dice el Apocalipsis 15:3, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, o sea, de Cristo. Nada más que en el Apocalipsis hay un himno más pequeño, pero es el mismo espíritu, es el espíritu de agradecimiento por tan grande liberación. Dice así Apocalipsis 15, 3 y 4. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y sorprendentes son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán delante de ti, porque los actos de tu justicia se han hecho manifiestos. En fin, esta es una de las canciones más hermosas según los exégetas, según los santos padres, porque además de ser una explosión de agradecimiento a Dios, de glorificación, un modelo de cómo nosotros tenemos que cantar realmente la gloria del Señor, especialmente cuando nos salva de los grandes peligros, sino que a la vez está sublimada esta canción por un espíritu profético. O sea, Moisés en la segunda parte de este cántico ya profetiza lo que va a suceder con el pueblo, que va a tener que recorrer un largo camino conquistando a otros pueblos que ya desde ahora están temblando porque sin duda se enteraron de los temibles prodigios que hizo Dios contra sus enemigos en Egipto, hasta que el pueblo llegue a establecerse en Sión, o sea, en Jerusalén. Así lo dice el libro de Josué 2:9 y 9:9, y también el libro de Judith 5:12, que los pueblos vecinos ya estaban sobrecogidos de espanto. Algunos intentan decir que este himno no fue compuesto por Moisés, sino mucho después. Sin embargo, el carácter arcaico de este himno, de la forma, del fondo, es inexplicable si se tratara de una imitación posterior. Por supuesto que recitándose esta canción todos los años en la fiesta conmemorativa de la salida de Egipto, es posible que experimentara retoques, adiciones, pero en esencia es un cántico compuesto por Moisés, así lo dice el Apocalipsis, o sea, el Espíritu Santo. Incluso aquí también se une María, la hermana de Moisés y de Aarón, que la Escritura llama profetisa, o sea, también ella estaba adornada como sus hermanos de extraordinarios dones divinos, y por eso era una líder en el pueblo de Dios, y es la que va a repetir tal vez a modo de estribillo los primeros versículos del cántico de Moisés, animando a las otras mujeres y tal vez a todo el pueblo a que cantase entre estrofa y estrofa este estribillo. En este cántico Moisés está cantando la grandeza de Dios, su misericordia, del pasado y del futuro. ¿Cómo del pasado? Será del presente, dirán ustedes, porque acaba de ocurrir ese milagro, esa liberación. Es verdad, pero tal vez Moisés tenía más bien la mente pensando en la amargura que significaba ahora comenzar a caminar con tremendo pueblo por el desierto. Y de hecho inmediatamente Moisés los pone en marcha. 3 días recorren, dice el texto sagrado, por el desierto. Sería un terreno pedregoso, cubierto de arena movediza, sin vegetación, espantosamente desértico y desolador, bajo un cielo abrasador y sin nubes. A la derecha el mar, a la izquierda un monte cretáceo, pequeño, pelado. Y lo peor es que no se encontraba agua por ninguna parte.
y lo peor, la queja del pueblo, especialmente cuando llegan a un lugar donde encuentran agua, pero que está saturada de sulfato de magnesio y no es potable ni para el hombre ni para los animales. Entonces aquí va a tomar lugar el primer milagro del desierto. Dios le dice a Moisés que eche un pedazo de madera que había allí a las aguas y éstas se convierten en aguas dulces, potables. Sin embargo, pronto el pueblo se olvidaba. Ante la primera dificultad, se quejaba de Moisés y de Dios. Como nosotros, tanto Dios nos ha bendecido, pero ante la primera dificultad ponemos en duda el inmenso amor de Dios. Los santos padres ven en esta vara, en este pedazo de madera que Moisés arroja al agua, el símbolo de la cruz, porque es la cruz la que endulza nuestras penas. Dios no nos libra de las penas, pero sí nos las endulza a través de la cruz de Cristo. Siempre está dispuesto a endulzar todas las amarguras con su amor y con su omnipotencia. O sea, cuando pasamos por la desolación, como habla San Ignacio, recordemos que siempre está la gracia de Dios sosteniéndonos, aunque no la sintamos. Sin embargo, pronto llega la consolación. El pueblo llega a un oasis que tenía 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Tremenda consolación. Así también hace Dios con nosotros. Nuestra vida no es pura amargura, sino que tantas veces Dios nos fortalece con tantos consuelos. Deberíamos hacer una lista de todos esos consuelos e incluso de todas esas amarguras y cantar como Moisés un cántico de agradecimiento a la misericordia y al poder de Dios. Como me contaba la vez pasada una señora en la confesión, se quejaba de tantos problemas y de que eso la había alejado un poco de Dios, pero había vuelto a confesarse porque, a pesar de que estaba alejada de Dios, siempre dormía con el rosario en la mano. Una vez se olvidó, se durmió y al otro día encontró que el rosario estaba en su mano. No se lo podía explicar. Son esas delicadezas de la misericordia de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros tendrá muchas historias así, pequeñas pero muy significativas. Entonces recordemos también y cantemos, agradezcamos a Dios todos los milagros que Dios ha obrado en nuestra vida y sobre todo lo que va a hacer en nuestra vida, lo que ha prometido darnos. Tenemos que pasar por el desierto ahora en esta vida, pero cuando lleguemos a la patria prometida, al cielo, allí nos va a hacer reinar con Él que es el Rey del universo. Es importante entonces que siempre nos acordemos de esas promesas que nos esperan y no solamente el desear tener ya la felicidad. De modo especial esas 12 fuentes de agua con la cual Dios consuela a su pueblo me hace pensar en los 12 apóstoles que llevaron esa agua de la palabra de Dios por todo el mundo y la siguen llevando a través de la predicación de la iglesia, a través de la Sagrada Escritura que ellos nos transmitieron y que escribieron. Todo el Nuevo Testamento está escrito por ellos. Y esas 70 palmeras me hace pensar en la riqueza de la tradición de la iglesia. Tantos hombres y mujeres gigantes que se han levantado con su ejemplo, con su santidad de vida y sobre todo con su doctrina, y son como sombra para nosotros en medio de este desierto tan duro de soportar. Por ejemplo, hoy día 13 es la fiesta de San Juan Crisóstomo, que murió en el año 407. Por eso se le llama Padre de la Iglesia, porque fueron hombres sabios que vivieron muy cerca de la época de nuestro Señor, de los apóstoles y los primeros cristianos, y nos han dejado sus escritos, gracias a los cuales sabemos cuál era la fe que dejó Cristo a los apóstoles y a su iglesia. Y de modo especial a este San Juan se le llama Crisóstomo, es un apodo en griego que significa boca de oro, sobre todo por su elocuencia, por lo hermoso que hablaba y predicaba, y por eso sigue vivo hoy, por sus obras, sigue predicándonos hermosamente. Uno de los copistas de su obra, un anónimo, dejó escrito que estas sus obras atraviesan todo el orbe como rayos fulminantes. Por eso estos escritos suyos nos permiten también a nosotros, como a la gente de su época, ya que en varias ocasiones se vieron privados de su presencia porque fue desterrado al menos 2 veces de su diócesis, era obispo, pero a través de sus cartas consolaba a su pueblo.
Bueno, San Juan Crisóstomo y los grandes santos, especialmente los santos padres, tienen que ser nuestros mejores amigos. Ellas son las palmeras que Dios nos ha dejado en medio de este oasis. Por eso es importante conocerlos. San Juan Crisóstomo nació en el año 349 en Antioquía de Siria, que actualmente se llama Antaquia, en el sur de Turquía. Era huérfano de papá desde tierna edad, pero su madre le transmitió una exquisita sensibilidad y una profunda fe cristiana. Era un hombre muy inteligente, cursó filosofía y retórica, todavía no estaba ni bautizado él, y tuvo como maestro al más célebre retórico de su tiempo, o sea, de aquellos que mejor hablaban, a Libanio, aunque era un pagano. Por eso San Juan se convirtió en el mejor orador en su escuela griega. Ya a los 19 años se va a bautizar y luego se va a ir durante 4 años a vivir con unos eremitas al desierto. Después de esos 4 años pide ir a vivir solo en una cueva, aunque siempre bajo la guía de un anciano, y en este periodo se dedicó totalmente a meditar las leyes de Cristo, o sea, los evangelios, y especialmente amaba las cartas de San Pablo, las 14 cartas de San Pablo. Nada más que como se enfermó y no podía curarse por sí mismo, tuvo que volver a Antioquía. Y por eso se le agradece al Señor esta enfermedad que le mandó en el momento preciso para permitir que San Juan volviese a su pueblo a seguir su verdadera vocación, que era la de ser pastor. De hecho, esa intimidad que él pasó con la palabra de Dios en esos años de vida eremítica, habían madurado en él la urgencia irresistible de predicar el Evangelio, de dar a los demás lo que él había recibido en los años de meditación. Por eso la lectura, la meditación de la palabra de Dios enciende en nosotros un fuego que es necesario ir y compartir, predicar. Lo ordenan diácono en el año 381 y 5 años más tarde sacerdote. Y se convirtió en un célebre predicador en las iglesias de su ciudad. San Juan Crisóstomo no es un teólogo especulativo, no es que desarrolló todavía más la doctrina, sino más bien su doctrina es exquisitamente pastoral. Se preocupó más bien de transmitir la doctrina tradicional y segura en una época en que la iglesia estaba bombardeada por una temible secta que se llamaba arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo. Decían que Cristo era un hombre muy santo, pero no el Hijo de Dios propiamente. Así como hacen los mormones testigos de Jehová, Cristo es un hombre muy santo, se le puede dar el título de Hijo de Dios, pero no es Dios en verdad. Entonces, con sus célebres homilías, conservó la fe del pueblo. Un hecho famoso en el año 387 fue el año heroico de San Juan Crisóstomo a causa de la llamada rebelión de las estatuas. El pueblo derribó las estatuas imperiales como protesta contra el aumento de los impuestos. Eso ocasionó inminentes castigos de parte del emperador hacia el pueblo y por eso se conservan 22 vibrantes homilías sobre las estatuas de San Juan Crisóstomo que orientaban al pueblo a la penitencia y a la conversión. Ojalá los pastores siguieran ese ejemplo, obispos y sacerdotes predicasen al pueblo la penitencia, la conversión, de modo especial a los líderes políticos cuando van a misa, en vez de sobarle las espaldas. San Juan Crisóstomo es uno de los santos padres más prolíficos. De él nos han llegado 17 tratados, más de 700 homilías auténticas, los comentarios a San Mateo y a San Pablo, aunque solamente las cartas a los romanos, a los corintios, a los efesios y a los hebreos. Y además 241 cartas. Eso sí, la predicación de San Juan se desarrollaba habitualmente durante la liturgia, durante la misa. No es que se paraba en una esquina a gritar la palabra de Dios. Lo hacía en el mejor lugar, que es en la Santa Misa, porque la iglesia se construye tanto con la predicación de la palabra como con la Eucaristía o la comunión eucarística, que lo que hace es justamente crear comunión, crear familia. Por eso no basta con rezar en casa, con leer la Biblia, es necesario ir a misa y escuchar también allí principalmente la palabra de Dios y comulgar. Así se crea la iglesia. Entonces, después de este periodo como sacerdote en Antioquía, va a ser nombrado obispo de Constantinopla.
se va a mudar a Constantinopla, que en esa época era la capital del Imperio Romano de Oriente, un lugar súper importante. Por eso desde el inicio San Juan proyectó la reforma de la iglesia. Ya comenzó haciendo su palacio episcopal un lugar más austero, porque tenía que servir para ejemplo de todos, para el clero, las viudas, los monjes, las personas de la corte, los ricos. Eso obviamente ocasionó que mucha gente se alejara de él. Por la solicitud que él tenía a favor de los pobres, a San Juan lo llamaron también el limosnero. Logró de hecho crear instituciones caritativas muy apreciadas. Sin embargo, a pesar de su corazón bondadoso, no tuvo una vida tranquila. A menudo se vio envuelto en cuestiones e intrigas políticas, porque como obispo, y sobre todo obispo de la capital, tenía que estar en relación con las autoridades, con las instituciones civiles. Le guste o no le guste, un obispo tiene que hacer eso. Pero tampoco en el ámbito eclesial se lo aceptó mucho, sobre todo cuando tuvo que deponer a 6 obispos elegidos indignamente. Después también se le creó una fuerte polémica a causa de una crítica que San Juan Crisóstomo le hizo a la presidenta de esa época, o la emperatriz Eudoxia, y a sus cortesanas, una protesta contra las fiestas en honor a ella, que San Juan la consideraba fiestas paganas y lujosas, lo que ocasionó que el patriarca Teófilo organizara un sínodo y lo depusieran de obispo y lo condenaran a un destierro. Fue un destierro breve, pero luego va a venir un segundo destierro. Sin embargo, antes de eso, San Juan le escribe al Papa Inocencio I contándole de estas injusticias. El Papa estaba convencido de su inocencia, pero no tenía poder para ayudarle. Roma estaba muy lejos de Constantinopla. Incluso quiso celebrar un concilio para lograr la pacificación entre las dos partes, pero no tuvo éxito. Y esta segunda condena al destierro fue una auténtica condena a muerte. Le va a ocasionar la muerte a San Juan Crisóstomo. Sin embargo, son conmovedoras las cartas que escribió desde el destierro, en la cual él manifiesta su preocupación no por él, sino por las almas, por su pueblo. San Juan moribundo fue llevado a la capilla del mártir San Basilisco, donde entregó su alma a Dios y fue sepultado allí como mártir junto al mártir. Era un 14 de septiembre del 407, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, la cruz que endulza nuestras amarguras. Luego los restos del santo obispo van a ser trasladados a Roma en el año 1204 y ahora descansan en la Basílica de San Pedro. De hecho, el Papa Juan XXIII lo proclamó patrono del Concilio Vaticano II. Se dice que cuando San Juan Crisóstomo se sentó en el nuevo trono en Constantinopla, Dios manifestó en él un segundo San Pablo, un doctor universal. De hecho, estando en Constantinopla, cuando comenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, propone el modelo de la iglesia primitiva como modelo para la sociedad de Constantinopla, desarrollando así una utopía social, o sea, una ciudad ideal, porque él quería darle a esa ciudad de Constantinopla un alma y un rostro cristiano. Comprendió que con dar limosna o ayudar a los pobres de vez en cuando no basta, hay que crear una nueva estructura, un nuevo modelo de sociedad basado en el Nuevo Testamento. Por eso San Juan Crisóstomo se convierte en uno de los grandes padres de la doctrina social de la Iglesia, dice el Papa Benedicto en una de las catequesis que él dio sobre San Juan Crisóstomo. Porque San Juan Crisóstomo defendía como San Pablo, como se lee en 1 Corintios 8:11, el primado de cada cristiano, de la persona en cuanto tal, incluso si es esclavo o si es pobre. Lo más importante en la Iglesia es la persona. Entonces, con este proyecto, San Juan Crisóstomo quiere corregir la visión tradicional griega del imperio griego sobre la ciudad, sobre la polis, porque en la visión griega la patria estaba encima del individuo. San Juan Crisóstomo dice, no, prima la persona y partiendo de la persona se construye la polis, la ciudad. Por eso pienso en San Juan Crisóstomo cuando contemplo las palmeras en el desierto, la caridad que tenía San Juan Crisóstomo hacia la iglesia y que nos tiene a nosotros desde el cielo. Aunque nosotros no lo hemos conocido personalmente, sin duda que Él está intercediendo siempre por nosotros, como todos los santos. En la lectura del oficio de hoy, la Iglesia nos hace leer un pedacito de una de las cartas de su destierro que dice así: donde yo esté,
estaréis también vosotros. Donde estéis vosotros, estaré también yo. Formamos todos un solo cuerpo, y el cuerpo no puede separarse de la cabeza, ni la cabeza del cuerpo. Aunque estemos separados en cuanto al lugar, permanecemos unidos por la caridad, y ni la misma muerte será capaz de desunirnos, porque aunque muera mi cuerpo, mi espíritu vivirá y no echará en olvido a su pueblo. Miren qué hermoso. Aunque muera San Juan Crisóstomo, su espíritu siempre se va a acordar del pueblo cristiano. Y sigue diciendo: vosotros sois mis conciudadanos, mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis miembros, mi cuerpo y mi luz, una luz más agradable que esta luz material, porque para mí ninguna luz es mejor que la de vuestra caridad. La luz material me es útil en la vida presente, pero vuestra caridad es la que va preparando mi corona para el futuro. Entonces es la caridad cristiana el verdadero oasis, lo que nos consuela en esta vida. Y por eso tenemos que amarnos unos a otros con ese amor cristiano, un amor maduro, no un amor basado en la carne, en los sentidos, en la simpatía solamente. Por eso termino leyendo una pequeña poesía que escribió aquel seminarista, uno de los primeros de nuestra congregación del Verbo Encarnado, llamado Marcelo Javier Morcella, que no llegó a ser sacerdote, pero tenía realmente un alma sacerdotal y murió en un accidente. Antes de ingresar a la congregación, él viajó a Estados Unidos y desde allí él escribía a sus amigos en Argentina, y a pesar de estar muy contento con ese viaje, sin embargo, extrañaba a sus amigos, porque los amigos, los verdaderos amigos, son parte de uno, y uno no está completo cuando ellos están ausentes. Dice así la poesía, que se titula Reencuentro, fechada en octubre de 1981. Con solo verlos de nuevo, voy a renacer de a poco, y cuando vuelva a estar entero, seguiré mi lucha de loco. Volveré a ver con alegría las cosas simples de la vida, sin emplear ningún esfuerzo para encontrar lo que es bello. La tristeza, el dolor, los temores serán ya viejos gladiadores que rendidos morirán en enero con solo verlos de nuevo.